Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Suelen con sueño? ¿Qué pasó? ¿Se desvelaron haciendo la tarea? No, yo ya lo había hecho hace. ¿Qué onda con los demás? ¿No se piensan conectar o qué? Hola, profe. Hola, Angélica. ¿Cómo está? Bien, encerrado en el aire. ¿Cómo van? ¿Cómo te fue a ti con tu trabajo? Pues estoy en el equipo de Carlos Ah, ¿están y juntos? con Brian. Sí, Sí. Ok, pues nada más tengo un equipo hasta ahorita. Vamos a darle de 2 minutos al resto a ver si se conectan. Si no, pues comenzamos con los que estemos. Ángela. Hola, profe, buenas tardes. Güey, le voy a bajar un poco el volumen. Ahí está. ¿Tú estás con qué equipo? En el equipo creo que es amarillo. Bueno, no sé el color, pero estoy con Carlos Domínguez. Ok. ¿Terminaron todos? Bueno, tu equipo terminó todos los reportes. Es que solo hicimos 3 pruebas y tenemos 2 reportes porque tenía una duda con el reporte de la prueba de la escala de Rosenberg. Tenía duda en ese y le dije a Carlos que pues le íbamos a preguntar ahorita a usted. Pero no se ha conectado. Ok, de hecho, creo que él me mandó un mensaje hace rato. Según yo le respondí. Realmente el reporte de la escala de Rosenberg es bastante sencillo. Es únicamente tomar el resultado, cómo haya salido del nivel de autoestima. O sea, solamente poner si es autoestima Alta, baja y definir. alta, baja. Exacto, y ¿Solo es definir eso? cómo es la autoestima en esa persona. Cómo lo ¿Y, so- demuestra. y solo es eso y ya? Sí. Ah, no man, pensé que era más, o sea, pensé que era otra cosa. Es que yo le pregunté a Carlos y le dije, le expliqué eso, le dije, es que esa prueba pues nada más es como autoestima baja, alta. Le dije, no sé si solo se ponen los datos de identificación y la autoestima baja o alta, no sé, o si hay que escribir algo más. Y pues él tampoco, ni siquiera me respondió los audios, creo. Pero, pues bueno, entonces pues tenemos las tres. Ok. Sí, de hecho, en la mayoría de las ocasiones las pruebas, los reportes en general, tienen como que una misma estructura. Es la estructura que ya trabajaron ahorita. Es como que la estructura más general. Ok. Normalmente los reportes dependen de la prueba. No sé si recuerdan el reporte del MMPI-2 que les mostré la clase pasada, que viene con un apartado de claves y que va estructurado por cada una de las Pero letras. eso ya depende de cada prueba, ¿no? Así es. Y Ah, es ahí ok. donde puede que varíen los reportes dentro de cada prueba. Pero eso va a ser ya algo muy, 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 muy específico. Por poner un ejemplo, no es el mismo reporte que se hace para la escala de Rosenberg o para la escala de Lidare que para el MPI-2, el Frostig o incluso ¿qué les gusta? Algo bastante usado, un Whisk. Al tener diferentes ítems, al tener diferentes áreas y diferentes enfoques, los reportes suelen variar. Pero en general pero de manera general, el formato que utilizaron es el genérico. Se puede utilizar tanto para uno o para otro tipo de reportes. Ya dependiendo para qué se los pidan, ahí sí ya va a variar si tienen que usar una forma específica
o una forma general. Ah, ok. Es que vi, la clase pasada no estuve, pero vi el video y me confundí con el reporte ya final, porque ve que el final ya tiene puesto las firmas y demás cosas. Pero ya después lo volví a ver otra vez y ya es como, pues, ese no era. O sea, solo es el reporte. Como dijo que si cuando lo calificamos, yo, por ejemplo, eh, en el de The Cleaver puse los resultados así como me salieron y escuché que usted puso que si lo pusimos así, pues solamente era hacer lo mismo, nada más que con los datos de identificación nada más y el resultado que había salido. Sí, básicamente. Ujú. Ah, bueno, entonces está bien. No es que tenía la duda nada más en el de la escala, porque como la vi muy simple, dije, yo creo que eso no va así. Pero bueno, ya me aclaró mi duda. Es que en Sí, de sí, hecho, sí, dime. yo se la envié. Ya vio que le envié igual una. Sí, tiene razón usted que son así, pues, genéricos. Pues, y tenía dudas, no sabía cómo estructurarlo, pero sí se estructura así tal cual, ¿no? Si me lanza los resultados en que es extrovertido, en que es tenaz y así, nosotros hay que acoplarlo, ¿no? Exacto, es acoplarlo. Y, por ejemplo, si quieren hacerlo más específico, de hecho, dar el pasito extra, dar el extra, es cotejar los resultados con la entrevista, con la observación del sujeto evaluado y Ok. poner el punto tal cual lo describe la escala en su interpretación y poner ejemplos, incluso aterrizarlo al contexto de la persona. Ok. Sí, 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 ya ve que puse ahí también que, pero no entra eso de que sea chaparro, no entra nada de eso, ¿verdad? No. Ah, ok, sí. Ah, ya, Aunque, ya, ya. por ejemplo, si hablamos de la de autoestima, puede Ujú. que en la entrevista hayan surgido cosas importantes, por ejemplo, en cuestión a su altura, que le genere cierta incomodidad o cierta, vaya, cierto, ¿Seguridad? exacto. Sí. Entonces ahí sí podrías mencionar lo de la altura. Pero en cualquier otra prueba no se menciona, ¿no? Si no es necesario. En general, si, no es, si algo no es necesario, no se menciona. Ah, solo lo que no es dirigido hacia la prueba. Así es. Ah, ok. Muy bien. Vamos a hacer eso. Ya tienen todos tienen, bueno, supongo ya todos tienen sus cosas. Creo que está esta. Ahí está. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí. Medina, ¿alcanzas a ver la pantalla? La clase pasada no podías. No ve, pero la clase hoy. Ok. Muy bien. Entonces, continuemos. Tenemos esta parte de la integración. Hasta ahorita lo que han hecho son los reportes individuales. Y los reportes individuales son los que les va a dar la información necesaria para hacer esta parte. Como les decía la vez pasada, de hecho, si se dan cuenta, este archivo, puse mal la fecha, ¿qué pedo conmigo? Ahí está. Es que estaba comiendo cuando lo hice. Ayer. Acá está. No tiene más que 2 páginas. Son solo 2 páginas de integración en este caso. Ahora, por Oye, ejemplo, profe, tengo una duda. dime. Es que vi que en el reporte pasado el nombre lo abrevia. ¿Eso lo abrevia usted porque pues, es de alguna paciente de usted o así lo debemos de hacer nosotros igual? Yo lo abrevio porque es de una paciente mía. Confidencial, ¿no? Ah, ok. Oiga, por Solo favor, que eso. veo este documento. Yo lo hice así, o sea, el que le envié yo lo hice así. ¿Me estoy adelantando? ¿Qué estoy haciendo mal o qué? De hecho, como tal, Todo. Ah, no es estaba cierto. bien. No hay ningún Sí. problema. Pero todavía no has hecho la integración de. Hiciste la Ah, ok. integración de los puntos del Big Five, Oh, ya, sí, sí, sí. pero no de todas las pruebas. Ah, bueno. A ver,
¿Qué recordamos primero? ¿Qué va primero? Están viendo en azul. Pues, de qué trata el documento, y ahí vemos que tiene la ficha de identificación del sujeto que pues está siendo examinado. Vemos el nombre, la edad, sexo, escolaridad, el examinador, en este caso el que aplica la prueba, la religión, ocupación. ¿Por qué piden la religión, profe? No A entiendo. ver, ahorita te respondo. Pregunta rápida. ¿Cuántos campos tiene la sección de datos? 25. La sección de datos tiene... No. ¿Qué le vas a pedir? 9, ¿Le vas a pedir Regrésale, RFC? 9, 15. póngale negro. 9, 9. Efectivamente, 9. Sí, güey, no los conté. Tramposo. Sí, las drogas. No 25. los conté. Le vas a pedir CURP, RFC, grupo sanguíneo. ¿Qué Número de seguro. 25? Número de seguro social. Positivo a COVID. Síguele tú positivo del COVID. A ver. Continuamos. La ficha de identificación. Preguntabas quién fue. Carlos, ¿verdad? Sí. Que preguntó por qué lo de la religión. Por el sencillo hecho de contexto cultural. Ten en cuenta que si en la entrevista te arroja datos y también hay pruebas que tienen preguntas o ítems que son Sensibles. que son sensibles pero que aluden a esa parte, es importante también tener ese contexto de hacia dónde va su filosofía espiritual, por decirlo así. Ok. Un ejemplo, en la prueba del MMPI-2, si no mal recuerdo, es el ítem 376, creo que es el 76 o 78. Hace la pregunta de si has escuchado voces. Sí. Y de ahí pasamos al ítem 394, no es 94, es 97. Y ¿has escuchado o visto imágenes demoníacas? ¿Sí o no? Que te diga, sí. Va. Entonces, ¿a qué religión puede, por ejemplo, si te dice que es una persona atea, ok, puedes tomarle un punto importante ahí porque entonces incluso puede haber algo más allá que un simple delirio. Ok. De religión, por ejemplo, católica, cristiana, judeocristiana. Profe, igual eso tiene que ver, por ejemplo, en la entrevista, ¿no? Cuando en el apartado que pregunta, bueno, que pide que mencione como su rutina diaria y, por ejemplo, se pone, pues, no sé, ir a la iglesia. Pues, obviamente igual tiene que ver eso, ¿no? Así es. Sí entendí el punto, profe, pues sí tiene razón, no va a ser lo mismo que un católico vea pues un demonio que un ateo vea una cabra o no sé, a un ladrón, pues. Sí, es muy diferente, sí entiendo. Imagínate, ¿qué te gusta un cristiano? Pero de los que dan miedo. Así, súper fanático. Responde que sí, que ha visto imágenes satánicas. Y en la misma entrevista te dan el contexto de que vive en una zona rural donde apenas si hay, por ejemplo, cabras, y de repente sale en la noche y ve una cabra enorme. Entonces ahí es donde esta parte del contexto religioso también tiene un punto importante a tomar en cuenta, no es algo que se pueda dejar de lado. Sí, ya veo. Quedó claro, profe, la verdad. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la parte de la ficha de identificación? Ok. Yo sí, les tengo 2 preguntas. Vamos a empezar con la primera y esta va a ir dirigida a Carlos Serna.
¿Por qué crees que está en esta parte, la parte de la escolaridad? ¿En qué nos va a ayudar saber la escolaridad de la persona? Pues bueno, depende, o sea, si conocemos su grado de estudios, pues igual podríamos saber qué tan apto está para responder las preguntas. O no sé, Ok. Ahí hay un un... gran conocimiento. Aunque bueno, eso no depende necesariamente siempre de los estudios, ¿no? Ya que uno puede aprender. Bueno, la verdad no sé. Para saber la situación en la que se encuentra el sujeto, ¿no? ¿A qué te refieres con la situación? Pues depende, a veces llegan con problemas que tienen en la escuela o problemas familiares y supongo que aparte de saber que el sujeto está estudiando, pues es clave, ¿no? Al igual que lo de la religión, ¿sí? Básicamente sí, déjenme decirles a los dos Carlos, este, que ya hablan como todo un psicólogo, usan la palabra depende a cada rato. Sí. Sí, como mencionas, es para conocer la situación de la persona, pero específicamente la situación a nivel sociocultural. Ya. ¿Por qué? No es el mismo modo de hablar, de expresarse, incluso a nivel de conocimientos en muchos de los casos, no siempre, pero sí en muchos de los casos, de una persona con maestría que una persona con bachillerato tronco, o que únicamente tenga la primaria terminada. No es el mismo nivel, por decirlo así, un ingeniero en biotecnología que el de un licenciado en administración de empresas turísticas. Esto nos va a dar una pauta bastante importante para entender también no únicamente la situación de la persona, sino, y aquí ya es complementando a la respuesta que tú nos diste, es conocer el contexto en el que se mueve, en el que se desempeña. Igual desde con qué persona se relaciona, ¿no? Así es. Ahora, segunda pregunta. Y esta va para... A ver. Ángel está demasiado callado hoy, pero con exageradamente callado. A ver, Dígame, Ángel, profe. ¿por qué es importante conocer el estado civil de la persona? Para compromisos, niveles de responsabilidad y se puede ser un poco maduras. Porque no es lo mismo una persona soltera que una persona en unión libre o casada. ¿Ok? ¿En qué varían? Pues varía en la casada la responsabilidad 100% y en la unión libre 50 y 50. Y la A ver si soltería, pues le yo. sacamos el número. ¿Cómo? ¿Alguien habló Sí, de pero no. Para ver si es chica y le sacamos el número, dice. No. Háganlo y, digo, lo podrían hacer después de 3 años. Está en el código ético. Después de 3 años. De hecho, sí, después de 3 años. Es posible tener un tipo de relación no laboral con alguna persona con la que hayas estado en un ámbito terapéutico o de ámbito laboral de esta índole. Wow. Es interesante saber eso, ¿verdad? También. Hay que tomarlo en cuenta. La cosa es que aguanten solteros los 3 años. Yo tengo una pregunta. A ver, vas. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué 3 años? Sí. Hasta que ¿Es lo que resucite. dura un proceso terapéutico? O tal vez no los 3 años, pero sí como el tiempo de promedio en que una persona puede como que ya estar, bueno, dependiendo igual del problema, yo creo, ¿no? Para que la persona cambie, más que nada. Chavo, hoy estás que ardes. Exactamente. Justamente porque 3 años es un tiempo como promedio, estadísticamente promediado, en el cual la persona logra desvincularse completamente de la imagen y el concepto que tiene de una persona con la que ya no ha tenido contacto durante ese periodo. Sí. Por ejemplo, si ahorita ven a sus profesores de la preparatoria,
todavía va a existir como que cierto respeto o van a seguir asociándolos como los profesores de tal materia. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Pero si se topan en la calle a una maestra de primaria, totalmente X. A no ser que fuera una tirana. Más o menos 3 años es el tiempo que da. Y sobre todo, por ejemplo, a nivel de psicoterapia, hay que tener en cuenta que se utilizan muchos, hay algo que se le denomina como la transferencia y la contratransferencia, en el cual se generan ciertas asociaciones hacia las personas. Por lo tanto, se genera a lo que se le llama relación terapéutica, que es un vínculo entre el terapeuta y el paciente, lo cual puede incluso llegar a generar bastantes conflictos a nivel emocional por esa misma transferencia. De hecho, luego, en sí no es raro que, por ejemplo, pacientes se lleguen a enamorar del terapeuta o de la terapeuta por ese nivel de vinculación que se genera. Ese espacio de confianza y pues, básicamente confianza y de libertad para poder expresarse sin ser juzgados, genera ese vínculo, lo cual puede llegar a confundir. Entonces es importante tener ese periodo de tiempo para desvincular. Wow. Oiga, profe, tengo otra duda. Vas. Y es lo mismo, por ejemplo, si tienes una relación de, no sé, 5 años, o sea, todo tu tiempo de la carrera de psicología clínica, no es cierto. O sea, y después tú le das terapia a tu pareja, ¿es lo mismo? O sea, ¿eso no es ético o cómo? A ver, Mejor no lo hagas. no entendí. A ver si entendí. O sea, por ejemplo, tienes ¿Es una, posible darle terapia a una pareja de 5 años o sea, o una expareja? no, o sea, tu noviazgo actual, por ejemplo, a tu novia actual, por así decirlo. Ajá. ¿Eso tampoco es ético? No, Ok. por Luego, una sencilla razón, y es el sesgo. ¿Eh? El sesgo es cuando nosotros ponemos, algún tipo de juicio de valor hacia una observación que debe ser objetiva. Por ejemplo, si ves a un niño llorando en la calle, te puede dar repele, te puedes desesperar, pero es diferente, por ejemplo, si ves a tu hermanito, a tu hermanita, a tu sobrino o a tu hijo llorando, vas a ver qué le pasa. Sí. Y ese es el sesgo, es un sesgo de situación. Y también aquí entra un sesgo emocional y cognitivo del terapeuta ante la persona. Y también a la inversa, porque la otra persona, al tú conocerla, va a omitir muchas partes por inferir que tú ya lo sabes. Y también va a omitir otras cosas por temor a que tú te enteres o por pena. Pues sí. Oh. No sé si respondí la pregunta que sí, tenías, sí pero la respondió, sí la respondió. es lo que te podría explicar de esa manera. No, sí la respondió. Ok. Ahora, a ver, Angélica, ¿por qué es importante conocer la ocupación de la persona? Creo que se durmió. No, aquí ando, estoy pensando. Ok. Piénsale rápido. Música de elevador. Tin, tin. Podría ser porque no sé si sufre algún problema en el trabajo o algo así que sea como referente al problema o algo así. En esencia, sí, tiene que ver con eso, pero también habría que agregar que la ocupación de la persona también va a determinar el tipo de personas con las que se rodea y el nivel de actividad y estrés al que está expuesto. Ok. Por ejemplo,
un psicólogo clínico y maestro de día, psicólogo de noche, que trabaja desde la comodidad de su casa, comparado con el de un médico internista en esta época del año. Hay una diferencia abismal en los niveles de estrés. Ahora, últimas 2 preguntas y ya terminamos con esta parte de la ficha de identificación. Y esta va a ir para Brian Martínez. ¿Por qué es importante conocer el sexo o, en este caso, sexo y o identidad de género de la persona? ¡Qué mojón! Estoy comiendo, espérame. Hola. ¿Qué? Estoy comiendo, espérame. Ya voy. También estoy Le contesta pensando el y comiendo a la asistente, vez. dice. No, estoy comiendo y pensando a la vez. Ok. En lo que come vamos a mandarlo a la sala de espera. Entonces le paso la misma pregunta a Daniela. El de por qué es importante conocer el sexo. El sexo y, o en este caso también podría ser la identidad de género de la persona. Ah, bueno, pues también podría ser porque las experiencias que tiene o las personas con las que se ha relacionado o sus gustos, qué es lo que le molesta o no, algo así. En parte, pero aquí están, bueno, estás en lo correcto, solamente habría que agregar que conociendo este pequeño factor, también tenemos en la mesa cómo discernir si puede o no encajar tal vez en ciertos, por ejemplo, en este caso, ciertos trastornos o puede o no entrar en ciertos perfiles laborales. Un ejemplo que te puedo dar es el de la ansiedad. La ansiedad es más a nivel de, a nivel práctico, digo, la ansiedad se da casi por igual, se da básicamente por igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, la prevalencia y la intensidad es mayor en mujeres. En los casos, por ejemplo, de esquizofrenia, la prevalencia está en el sexo masculino y en las mujeres se puede manifestar en edades más avanzadas. Ah, sí, bueno, yo había leído algo así hace unos días de que igual los hombres tienden a ser como más, bueno, dependiendo de un color, como que hay un rango. A los hombres que les gusta, o a las personas que les gusta más el color azul, tienden a ser psicópatas, algo así, como mentalidad psicópata, algo así, no sé si tenga que ver. Me dijiste psicópata. No te voy a enseñar mi librero porque es azul. Pero no. Los psicólogos son los psicópatas. Tenemos bueno, al menos en la parte clínica, con la práctica vas desarrollando conductas un tanto psicopáticas y sociopáticas. Vas a odiar a la raza humana. No tanto por odio, sino por el enmascaramiento y por la desensibilización. Eso es feo, pero entendible. No sé. Sí, digo, feo. Gajes del oficio. Exacto, es como un contador. Va a haber, Oiga, después de un tiempo va a haber números en todas partes. Va a sacar cuentas de lo que sea. Digo, no te vas a poner a llorar enfrente de un paciente que ya está llorando, ¿verdad? Bueno, eso sí. échale porras. Lloremos juntos, le va a decir al paciente. Digo, no le vas a decir, te pasa por pendejo. Exacto. ¿no se puede? No regresan. No se puede. Chale. Además, Pero no te yo- preocupes, que Chiste. te vas a encargar de nóminas.
¿Qué importa decir eso? A ver, Trabajador. ya se nos acabó el tiempo bueno, se nos está acabando el tiempo de esta sesión de Zoom. Voy a cerrar la sesión y vuelven a entrar en el mismo enlace, ¿va? Vale. Ok. Se salió antes de que